Los niños comienzan a hablar alrededor sobre los 12 meses. En mi caso, aprendí a hablar como a los 2 años, alrededor. Pero antes de esto, yo decía algunas palabras que en mi casa yo escuchaba. Yo me enseñé a hablar por lo mismo de que en mi casa yo escuchaba conversaciones o hacía conversaciones con mi familia muy simples, con palabras divertidas que ocasionaban curiosidad y también que yo quisiera aprender y saber más palabras. Y pues ya mis papás me enseñaron a escribir un poco y a leer también un poco lo más mínimo. Y ya cuando yo ya crecí más, pues fui al kinder, ahí me enseñaron más cosas, yo ya sabía un poquito más sobre leer y escribir y pues ya es como te desenvuelves más. Y ya cuando vas a la primaria, en mi caso yo tomé las cosas como de estructuras muy simples y fue como ya me desenvolví y pude comenzar a leer muy fluido y también pues a comprender a las personas porque es algo muy importante en el aspecto de saber escuchar y pues dado que tienes una formación y pues dado que tienes una formación de hablar muy interesante porque esto es como una comunicación que existe entre las personas. Y pues ya en mi familia yo escuchaba y las opiniones de los demás y yo me interesé mucho en esto sobre los temas. Y pues esta sería mi opinión sobre el tema. Hola, yo soy Carla Castro y el día de hoy voy a hablar un poco de cómo fue mi proceso de alfabetización. Primero que nada, empecé balbuceando como cualquier otro bebé y empezar a decir mis primeras palabras fue sumamente fácil, ya que vengo de una familia de 5 personas, soy la menor de 3 hermanos y pues yo quería repetir lo que ellos decían, aunque obviamente no podía. Y pues con el paso de tiempo no es como que alguien me haya enseñado como con una técnica a hablar, pero yo escuchándolos y pues observándolos intentaba imitarlos. Entonces en sí nadie me enseñó a hablar, o sea, solo fue de gran importancia mi entorno familiar, ya que pues yo trataba de hacer lo que ellos hacían. Y cuando empecé a leer fue en la primaria, porque pues sí, o sea, obviamente pues me enseñaron el alfabeto y luego pues aprendí a leer en sílabas, de poquito en poquito, y hasta que pues hasta el momento no, o sea, obviamente sí leo más fluido que en ese tiempo, pero que creo que me falta un poco más de fluidez. Cuando aprendí a escribir también recuerdo que me dictaban pequeñas palabras, pero pues para todo era importante el alfabeto porque pues es lo primero que debemos de aprender. Entonces empecé a leer y luego ya después de eso a escribir, pero pues obviamente me tomó tiempo y tenía que tener apoyo de mi familia y de mis maestros porque pues sola no hubiera podido realmente. Entonces pues sí, o sea, hoy en día me gusta mucho hablar, me gusta mucho expresarme, aunque a veces me es difícil, como en estos momentos estoy un poco nerviosa, pero pues sí, me gustaba mucho en la primaria cuando hacían como concursos de lectura, porque me gustaba participar y me gusta leer, me gusta aprender, seguir aprendiendo hasta ahorita. Y pues yo creo que ha sido de gran importancia en mi desarrollo como persona porque pues ahora pues expresarme un poco mejor verbalmente, pero pues obviamente sí me falta un poco más, pero pues así fue, o sea, todo es con práctica, o sea, la práctica bien dicen que hace al maestro. Y bueno, respecto al tema, en mi caso mis vivencias fueron muy buenas.
respecto a la educación de mi casa. Obtuve muchas estrategias por parte de mi mamá, ya que es maestra. Respecto a la educación del kinder y primaria, me fue bastante bien. Aprendí a leer, a escribir, a usar los verbos, las cosas básicas. Y en mi opinión sobre la importancia sobre este tema es de que si se utilizan las estrategias correctas, se pueden obtener resultados muy rápido desde a temprana edad. Puede ser como de un año o menos incluso, dependiendo de qué tan desarrollada esté la mente y las habilidades. Bueno, pues yo en casa aprendí lo básico. Empecé balbuceando palabras que escuchaba ya sea de mi madre, de mi padre o de mi hermana. Tengo una hermana que es mayor que yo 6 años. Mi primer palabra fue papá, y en casa también tuve un poco de conocimiento de los números, ya que mi madre trabaja en una escuela, entonces tiene un poco de conocimiento de estrategias y las usó en mí, cosa que fue para bien, supongo yo. Ya entrando al kinder, entré con un poco de conocimiento de los números y hablar. Ya cursando a primaria, me fue un poco difícil en primer año aprender a escribir, ya que pues lo normal, me equivocaba en letras y cosas así. Entonces ya en segundo, las maestras usaron tan buenas estrategias que me fue un poco más fácil el escribir, ya que ya no me confundía tanto con las letras. Y pues mi opinión de esto, yo creo que es que si usas las estrategias correctas, los niños aprenden a su manera, pero aprenden. Va a haber unos niños que aprendan más rápido que otros más lento. Aprendí como la mayoría de personas lo básico en casa y al momento de entrar al jardín de niños. El mérito de que yo pudiera hablar fue en mi casa, ya que aprendí escuchando a mis padres y hermanos. Aprendí a escribir en el jardín de niños gracias a mis maestros. Asimismo, gracias a ellos pude aprender a leer. Esto es muy importante aprenderlo al momento de tener la edad para retener la capacidad de aprendizaje, ya que estos son los cimientos de nuestro futuro. Bueno, yo cuando empecé a leer y escribir, mis profesores se tomaban muy en serio mi aprendizaje, ya que ellos saben la importancia del poder leer y escribir en el jardín de niños, ya que no me podía quedar atascado en algo básico que retrasaría mis estudios o daría mayores problemas en un futuro. En mi caso, yo he realizado varias presentaciones y videos en los cuales tengo que tener una cierta capacidad de habla al momento de exponer, en escritura, al momento de realizar carteles, trípticos o alguna cosa física que tengamos que entregar. Es importante una lectura fluida, ya que esto mejora mucho la puntuación en cuanto a lo que es la presentación o video.